¿no? Ese es el derecho registral. Asimismo, el derecho registral, ¿no? O el registro de los derechos reales, vamos a ver la parte histórica, de dónde vienen, ¿no? Los antecedentes. ¿No? El derecho registral, de acuerdo a la investigación de varios autores, de varios textos que hemos sacado, que he recopilado mi persona, no, es muy antiguo, ¿no? Viene desde las culturas muy antiguas, como ser esta cultura, la hebrea, ¿no? Que ya tenía regulado. Y la cultura hebrea viene pues desde las filosofías antiguas, ¿no? Desde el derecho no escrito, desde el derecho natural. Hoy día tenemos derecho positivo, por eso es que la parte de derechos reales está reglamentada. ¿A través de qué? A través de la Constitución Política del Estado, a través del derecho registral, la ley del derecho, el decreto supremo 27957 y otras normativas, ¿no? Donde establecen el registro en derechos reales. Tenemos otras civilizaciones que han pertenecido principalmente en el derecho registral del sistema antiguo Egipto. Tenemos en el derecho romano. A ver, perdón, vamos a... Ya, vamos a admitir, no se debe admitir, compañeros, ¿ya? Ya. Ya, a ver, les decía que a medida que va avanzando, digamos, desde las sociedades primitivas o las civilizaciones antiguas, el derecho registral no viene posteriormente, se registra a través del derecho egipcio, ¿no? El Egipto, por ejemplo, Roma, eran antiguos. Un derecho del medioevo, por ejemplo, el derecho romano, ¿no? Tenemos posteriormente el derecho registral germánico, la alemana, ¿no? El español y finalmente el sistema registral francés, ¿no? El australiano y finalmente el sistema registral boliviano. Ya. Entonces, ¿de qué manera, compañeros? A través del sistema registral boliviano se puso en vigencia a través con la ley de derechos reales del 15 de noviembre de 1887, ¿no? Para que este sistema registral principalmente surta efectos jurídicos, ¿no? En la parte del registro del derecho boliviano. Y obviamente a través de esta normativa posteriormente aparecieron otros reglamentos de qué manera hoy por hoy, como ha dicho el doctor Kelka, tenemos resoluciones administrativas de la Dirección Nacional de Registro Civil. Por ejemplo, antes, por ejemplo, solamente la minuta de compraventa se registraba con el protocolo y el testimonio. Hoy por hoy no está en la ley, necesariamente a través de la regulación de la Dirección Nacional de Derechos Reales, se implementa a través de una resolución administrativa el catastro y el formulario de catastro, ¿no? En el alto, por ejemplo, el plano y el certificado del plano de ubicación, compañeros. Entonces, ¿de qué manera estas normativas sí, hoy por hoy están vigentes para poder registrar en derechos reales, compañeros? Ya, a ver, en Bolivia, sí, como les decía, está regulado por la Constitución Política del Estado, que implementa los principios, valores y derechos constitucionales, ¿no? Toda vez que el sistema registral es un servicio público. Sabemos que estos funcionarios se deben a la sociedad civil, puesto que nosotros, con los trámites que realizamos, les pagamos los sueldos, los salarios, todo aquello. Por eso es un servicio público, dependiente del Estado, ¿no? De interés social, transparencia, eficiencia, con responsabilidad y resultados. ¿Por qué con responsabilidad y resultados? Si una persona inscribe en derechos reales y ha registrado mal, en este caso, por ejemplo, hay un registro malo en derechos reales, la carga de la responsabilidad recae sobre el registrador, la MAI. Entonces, el abogado, ustedes
Estudiantes, cuando van a recoger la documentación tienen que revisar, ¿no? El nombre completo, si está correcto los nombres completos, apellidos, ¿no? La nacionalidad, fecha de nacimiento y el número de cédula de identidad. Y si tiene algún problema o está registrado incorrectamente, entonces en ese momento reclaman, piden audiencia con el registrador y solicitan de que ellos vuelvan a reingresar sin la responsabilidad económica de parte de ustedes. No van a recoger. Y si recogen, quiere decir que están conformes, ¿no? Porque les hacen firmar en la boleta de ingreso, entonces por eso es que recogen la documentación. Peor si pasa un día, entonces no van a querer. Tienes que volver a realizar una minuta aclaratoria para poder volver a regularizar ese documento, ¿no? Por eso les decía, la seguridad jurídica, principalmente en la parte del derecho registrado. También queremos explicar la parte de la desconcentración de la Oficina de Derechos Reales de la Ciudad de La Paz, ¿no? Antes solo la oficina central era la Ciudad de La Paz, ¿no? Que se encontraba en la calle Yanacocha, esquina Sucre. Hoy día tenemos un registrador de derechos reales con las mismas facultades en la Ciudad del Alto, ¿no? Y tenemos subregistradores en Achacachi, en Laja, Lagunilla, Sincata, tenemos Viacha, Achacachi, Coroico, ¿no? Caranavi y otras poblaciones, ¿no? Distritos municipales, distritos o áreas urbanos, rural, ¿no? Que siguen principalmente este tipo de normativas. Tienen que cumplir, ¿no? En este caso se constituye la máxima autoridad, el doctor Santos Kelka, quien es la máxima autoridad en este caso de la Ciudad del Alto, ¿no? Y provincias, ¿no? La que puede intervenir, puede sancionar, puede atender algunas quejas que puede tener el mundo litigante o el mundo que va a registrar sus derechos propietarios en derechos reales. Tenemos posteriormente otra ley, la ley del órgano judicial, la ley número 212, la transición del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura, ¿no? Quienes, o el Código Civil, la Ley de Inscripción de Derechos Reales, el Decreto Supremo 27957, una de las últimas leyes, la Ley 247, ¿no? Para poder registrar, corregir un derecho de propiedad, compañeros. El derecho registral, el derecho inmobiliario es un sistema de registro en derechos reales que existe en Bolivia a través del ordenamiento jurídico. Ya les he dicho las normativas, ¿no ve? A través de la técnica de su registro. Por ejemplo, antes de que aparezca el folio real, por ejemplo, ¿no? Había sayañas, había exfundos, exfincas, exailus, ¿no? Región, cuando existían los títulos ejecutoriales, las primeras, no los títulos de saneamiento que ha implementado el expresidente Evo Morales, no. Sin embargo, los títulos ejecutoriales del 52 tienen el valor legal, ¿no? También el proceso de saneamiento implementado por el expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, por eso es que tenían dígitos, tanto la Ciudad del Alto, la Ciudad de La Paz, ¿no? Simplemente se registraban con dígitos, ¿no? De qué manera se podía diferenciar. La Ciudad de La Paz llevaba otro número de dígito, la Ciudad del Alto otro número de dígito, ¿no? Y así las provincias igualmente. Entonces, y este sistema se transcribía manualmente en sistema de libros, ¿no? Empastado actualmente, siguen todavía los libros en archivos de derechos reales. La ley de derechos reales nació a la vida republicana, ¿no? Antes, recientemente, cuando el 2000, si no me equivoco, el 2004, con el presidente Evo Morales, recién se cambia de un Estado republicano a un Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el derecho registral nace en la vida republicana, cuando era república, el 15 de noviembre de 1887, ¿no? Posteriormente tenemos otras normativas que reglamentan el derecho registral
la ley del notariado del 5 de marzo de 1858, ¿no? Asimismo, se reglamentó la ley, ¿no?, de derechos reales el 5 de diciembre de 1888, ¿no? Son normativas. El decreto supremo número 27957. Por último, la ley 247 entró en vigencia, la ley del notariado, les decía, los circulares, los instructivos, las resoluciones administrativas, que vienen de la dirección del notariado, ¿no? Sin embargo, evidentemente, un abogado podríamos discutir, pero sin embargo, cuando llega, estas resoluciones son de cumplimiento obligatorio, compañeros. A ver, ¿qué es el derecho inmobiliario registrado en Bolivia? Es la rama del derecho de bienes, regula lo relacionado con los bienes inmuebles. Esta regulación especial se caracteriza por ser contratos solemnes. Evidentemente, el derecho registral, como lo ha dicho el doctor Kelka, es a pedido de parte, es a petición. No puede registrarse de oficio. Entonces, por lo tanto, es un contrato solemne. Quiero que me lo realice la anotación preventiva. Quiero una garantía hipotecaria. Quiero un registro de un lote de terreno, ¿no?, con pacto de rescate, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del derecho registral? Tutelar los derechos, brindar la seguridad jurídica de los bienes patrimoniales. ¿Cuál es su importancia? Les decía, ¿no? De dar la viabilidad, de otorgar seguridad jurídica a aquel propietario que ha registrado y ha otorgado publicidad de su bien patrimonial, compañeros. ¿No? El derecho registral en la parte técnica, ¿no?, en la parte registral, ¿no? ¿Cuáles son los principios registrales? Yo ha hablado un poquito adelantado el doctor Kelka, que era el derecho de la publicidad, ¿no? Estos principios, la inscripción, ¿no?, la especialidad, el consentimiento, ¿no?, la legalidad, la rogación. ¿Por qué dice rogación? Es a petición de parte. El registrador u otras personas. Sin embargo, por ejemplo, una anotación preventiva o alguna anotación de medida cautelar, por ejemplo, simplemente tiene una duración de 2 años, caduca a los 2 años, pero derechos reales no te lo levanta de oficio. Si tienes que acudir a la vía jurisdiccional, tienes que acudir. Por ejemplo, ¿no?, el usufructo. El usufructo tienes que acudir a la vía judicial, ¿no?, al juez público, civil y comercial. Y el juez va a ordenar la cancelación de su usufructo, porque la que ha usufructado ha dicho que hasta el fin de sus días va a usufructuar ese bien inmueble, ¿no? La prioridad de la prelación. ¿Por qué la prelación? Porque entran, 10 documentos o entran 20 documentos por día. Entonces se saca el extracto de esta prelación y el tracto sucesivo, ¿no? Viene el tracto sucesivo. Es el certificado de nacimiento. ¿De dónde proviene? ¿No? ¿De dónde viene el tracto sucesivo? Necesariamente cada folio real tiene que tener su tracto sucesivo. Si no tiene, quiere decir que ese folio real es trucho, es alterado. Entonces, por lo tanto, el abogado, quien registra, o el funcionario de derechos reales, tiene bastante conocimiento, compañeros, ¿lo ven? La técnica de registro. Tenemos el sistema TEMIS, el sistema SINAREP, el sistema en línea, ¿no? El sistema TEMIS permite el seguimiento e inscripción de trámites que genera información, una información rápida, ¿no? Evidentemente, como les decía, el sistema TEMIS ya tiene registro. No es necesario que vayamos, por ejemplo, a ver, pero cuando tienes registro de libros, necesariamente tienes que realizar, Disculpe, doctor. Sí. Por favor, reenviar su micrófono. Doctor, no le llegamos a escuchar bien, va a disculpar. Hay otros compañeros con sus micrófonos habilitados. Ya, lo vamos a cortar, ya. Gracias. Ya.
Estamos silenciando, ¿no? Es que hay varios compañeros habilitados su micrófono. Ya. Sin embargo, continuando, compañeros, ¿no? El compañero Humberto Catari, por favor, su micrófono puede apagar. Ya. Ya, como les decía, ¿no? El sistema TEMIS, el sistema SINAREP. Habíamos explicado del sistema SINAREP, donde el registro público se puede revisar de cualquier lugar del país. Entonces, a través del número del documento te explica en qué situación se encuentra tu trámite, compañero. Los servicios en línea son aquellos servicios rápidos. Por ejemplo, un folio real, ¿no? Una inscripción rápida de un solo asiento, una corrección, ¿no? Una aclaración, ¿no? Entonces simplemente son de un solo servicio. Cuando entran dos servicios, entonces necesariamente tienen que ingresar a la oficina de derechos reales, ¿no? Y el funcionario encargado del registro realiza verificando la documentación correspondiente, ¿no? Estas son las codificaciones que estoy mostrando, ¿no? La matriculación, ¿no? Que se daba antiguamente, una codificación interna, ¿no? Es la codificación única nacional. Se establecía por cantón, sección, provincia, ¿no? Así se establecía el registro de bienes inmuebles. Hoy por hoy ya no. Evidentemente el folio real tiene también diferentes codificaciones. Por ejemplo, la ciudad del Alto es el 2014, la ciudad de La Paz el 2010-99, creo que es Viacha la 2022. Entonces, y así sucesivamente, tienen números diferentes, ¿no? Codificados, compañeros. El sistema manual del IPS, les decía, ¿no? Antes, por ejemplo, se registraba partida tantos, fojas tantos, libro tantos, compañeros. Entonces, de esa forma era el registro de derechos reales manualmente, ¿no? Libro A, libro B, libro C, libro D. Van a revisar los que tienen títulos ejecutoriales. Eran los primeros registros, ¿no? Y obviamente aparecía la fecha, el día, el mes, el año, la hora. Y obviamente establecían de acuerdo al artículo 1546, 1547 y 1548 del Código Civil, ¿no? Concordante con los artículos 6 de la Ley de Inscripción de Derechos. Asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo 27957. Ahí estoy mostrando el registro, cómo se realizaba. Ahí está la partida 278 del libro primero C, la fecha, el mes, el año y obviamente la firma del registrador de derechos. Y obviamente cuando se transcribía la minuta era la transcripción inextensa de esa minuta, ¿no? De qué manera se transcribía de forma manual. Y al final firmaba el registrador de derechos reales. Y estos libros, hoy por hoy, a partir del sistema TEMIS, dice, tienen que ser matriculados a folio real. Si no, caso contrario, los trámites no avanzan, compañeros. Ya tenemos en segundo lugar el sistema WAN, que es un sistema computarizado. Alguna vez han debido acordarse una tarjeta celeste, ¿no? Ese era ya un poquito más adelantado. Hoy por hoy tenemos el folio real, ¿no? Se implementado el año 1988, ¿no? Con 8 dígitos, 2, 4, 6, 8, 9 dígitos, que también se diferenciaban de los diferentes distritos, estos dígitos, ¿no? La 010, la 011, la 012, la 03, esos son los dígitos que establecían antiguamente. Y aquí tenemos cómo se registraba esa tarjeta, ¿no? Esa pequeña tarjeta. En la partida de arriba dice partida 010 91 062. Entonces ahí establece la ciudad del Alto, lote de terreno. El propietario, Edwin Herrera Marx. Entonces, el bien inmueble ubicado como número 104, calle número 2, urbanización Villa Santiago C, zona B. Entonces, así establecían, ¿no? El sistema WAN.
Y finalmente, hoy por hoy manejamos el sistema TEMIS, ¿no? La implementación del sistema TEMIS permite el seguimiento e inscripción de los distintos trámites de la ciudad de La Paz, el Alto, provincias y principalmente lo que es las áreas urbanas, perdón. Y hoy día, a partir del año 2001, sí hemos implementado la esencia del folio real, que es la más importante. Hoy día no necesitamos, por ejemplo, el testimonio de propiedad antigua. Tienes el folio real y puedes realizar la minuta de compraventa y puedes registrar sin necesidad, ¿no?, de tener el testimonio antiguo. Antes sí era obligatorio presentar el testimonio anterior. Pero hoy día con el folio real se puede presentar el sistema registral, compañeros. Ahí está apareciendo el sistema registral. Este folio, por ejemplo, corresponde a la ciudad del Alto. El dígito 2014-01-00-27-584, donde establecen en la parte del inciso A la titularidad. Ahí viene el derecho propietario de las personas que venden y compran. En la casilla B es cuando hipotecas. Llevas al banco, entonces ahí se registra la anotación preventiva o la hipoteca. Y en la casilla C viene las cancelaciones. Entonces necesariamente si has cancelado al banco, entonces tiene que estar debidamente cancelado el asiento B1, tiene que decir en la parte de abajo, ¿no? Y obviamente este folio se encuentra al odial, porque evidentemente tenía préstamo de dinero, pero ha sido cancelado oportunamente. Tengo otro folio también de la ciudad del Alto, que es el 2014-01-00-95-677. Aquí tenemos dos anotaciones preventivas. En la parte de las cancelaciones puedo leer que se ha cancelado el asiento B1. Entonces, este folio real no puede ser transferido a otra persona, no puede ser vendido, porque tiene anotación preventiva, tiene una hipoteca de $10,000. Entonces, por lo tanto, nosotros como abogados y como estudiantes debemos orientar. Muchas veces hay personas que son engañados, compañeros, ¿no? A ver, esta es la escritura pública donde actualmente les decía cuáles son los requisitos principalmente para poder disponer de un bien inmueble, ¿no? Realizamos la minuta, el abogado es quien realiza la minuta de préstamo de dinero con garantía hipotecaria. No, está hipotecando al Banco Económico Sociedad Anónima. Entonces, ¿de qué manera el abogado tiene que revisar, ¿no? Revisar los datos que estén correctos, que el banco cumpla con el MIT, que cumpla con el poder, y el poder tenga las facultades de poder transferir, de poder hipotecar en este caso, ¿no? ¿De qué manera el ciudadano va a sentirse con seguridad jurídica, compañeros? Imagínense, en este caso es la suma de $50,000 americanos. Entonces, por eso es importante la ley o el registro de derechos reales. Este es el flujo interno que se viabiliza dentro de la Oficina de Derechos Reales. Primero, ingresa el documento, los originales conjuntamente con 2 copias, ¿no? Mesa de ingreso. Mesa de ingreso le otorga una boleta verde, donde le autoriza que pague a caja, ¿no? Que el documento está correcto y caja es quien cobra, saca el monto que va a cobrar, porque ya tienen debidamente establecidos los cobros a partir de los impuestos, ¿no? El impuesto a la gestión, el impuesto de gestión, el impuesto a la transferencia y la minuta, ¿no? Por cuánto es el monto. Entonces, el monto mayor se cobra. No, una vez que ingresa a la Oficina de Derechos Reales, se asigna por sorteo a las 6 de la tarde, 7 de la noche, el sistema automáticamente asigna a un funcionario llamado inscriptor. Le entregan, qué sé yo, 10 documentos, y ese señor tiene que revisar, tiene que procesar esa documentación. Posterior, una vez verificado
Está correcto. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se dice que calificar,